Hola, bienvenidos a este espacio. Vamos a leer y continuamos con la exploración de este libro que se llama El placer de los dioses, que nos narra en forma de novela la historia de este personaje de Barbarroja. Y dice así: la cámara de las reuniones de la antigua nave pontificia no tenía nada que envidiar al esplendor oriental que solía encontrarse en los barcos sarracenos. Era obvio que en ella las celebraciones, de cualquier naturaleza que fuere, se veían rodeadas de un marco lujoso verdaderamente herético. Los muebles eran de delicada artesanía y hermoso diseño. Sillas, sillones y butacas estaban forradas de raso. En los muros y paneles colgaban tapices y cuadros que eran verdaderas obras de arte. En este escenario, donde no cabía ya una aguja, los jefes corsarios y sus ocasionales amigas se divertían alegre y ruidosamente. Las primeras rondas del exquisito vino del Papa tuvieron la virtud de soltar los estiramientos. Kadir ed-Din abandonó su silenciosa y aún hosca actitud y, volviéndose a la hermosa joven trigueña que le tocara en suerte y que hasta ese momento no consiguiera provocar su interés, le dijo: vuelvo en un instante, vida, si quieres esperar. La trigueña, disgustada al parecer por el poco amable tratamiento, se encogió de hombros. Cair se acercó a Salim, que ayudaba a servir. Salim, has conocido sin duda a la bella Isabel. ¿Puedes decirme qué ha sido de ella? La información lo dejó anonadado y muy complacido. Isabel había tenido quizá más suerte que ninguno en Argel. Al poco tiempo de desembarcar, adquirió un destartalado negocio situado sobre una principal avenida frente al mar. Refaccionó, amuebló y adornó el local y a la usanza europea, destinándolo al lugar de divertimento nocturno. Era único en su clase y noche a noche se colmaba de elegantes y ricos príncipes y señores que, hartos de la aburrida y velada belleza de sus mujeres, venían a este lugar a conocer íntimamente la clara y descubierta hermosura de las mujeres europeas. ¿Por qué haces saber, oh valiente hijo del mar, que el plantel de preciosas jóvenes está formado en su mayoría por las esclavas blancas que se venden en el Besitán, por las cuales Sisek paga buen precio? Sisek es el nombre es el nombre adoptado por Isabel luego de abjurar de su antigua fe. ¿Un renegado con polleras?, exclamó Cair, riendo divertido. Se había reanimado durante esta breve conversación, soberbio y muy propio de ella. Hassan, a quien Cair buscó a continuación, aceptó el acompañarlo a la casa de Sisek, idea que parecía complacerlo mucho. Después de consultar con su hermano la hora en que irían a entrevistar en el palacio al sultán Selim el Tenui, señalada para el mediodía, los dos amigos hicieron discreto abandono del barco y en un bote conducido por ellos mismos se dirigieron a tierra. El incidente y los cautelosos movimientos de los dos jóvenes parecían haber pasado desapercibidos, pero en verdad no era así. Dragut no perdió de vista a Cair en ningún momento y aún llegó a escuchar lo que habló con Salim y luego con Hassan. Cuando los dos jóvenes dejaron la cámara, Dragut se acercó a Abida y en bajo tono le dijo: es necesario cambiar los planes, aunque la situación se presenta inmejorable para mis proyectos. Debes ir a la casa de Sisek. Haré que te escolten. Una vez allá te resultará más fácil realizar lo convenido.
Ahora lo haré con gusto, replicó Vida, mordiéndose los labios despechada. El caballero renegado sonrió veladamente, satisfecho. Khayr ed-Din, no obstante su rudo y atlético exterior, era un joven sensible a las influencias estéticas, a las expresiones de la belleza, del arte. Esta tendencia se acentuaría en él con el correr del tiempo, pero incluso ahora, cuando la peligrosa profesión que había elegido demandaba lo suyo y el peligro era su natural elemento, no dejaba de apreciar las cosas notables por ser bellas que encontraba a su paso. ¡Qué exótico y hermoso escenario!, exclamó al contemplar desde la bahía el anfiteatro de Argel, convergiendo sobre aquella como los brazos de una amante. El anfiteatro se llamaba así a Argel desde remotos tiempos, no solo por cerrarse en un hemiciclo sobre la bahía, sino porque desde la misma orilla empezaba a subir la ciudad en gradientes horizontales y circulares, los cuales venían a formar calles y sobre las que se apiñaban las blancas casas moriscas de gruesos muros, techos aplanados y ventanas pequeñas. Siendo de noche, la conformación edilicia resultaba más pintoresca debido a las miradas de luces parpadeantes que se veían por doquier. Argel ya contaba en su seno con el misterioso Carlsbad, que como una oscura corona de casuchas se extendía sobre las líneas de luz. En efecto, aún en aquellos tiempos, Argel constituía un espectáculo nocturno digno de admirar, lo cual, sin duda, predispuso el ánimo del capitán corsario, pues poco después, al desembarcar en el puerto, volvió a expresar su entusiasmo a la vista de un edificio de 2 plantas con el aspecto de una mansión principesca, de la cual se desprendía un halo luminoso gracias a la intensa iluminación exterior. Este edificio daba sentido de subsistencia a la ancha y arbolada calle del puerto, que durante las noches se vestía con el calor del misterio. La casa de Sisek se conocía por el nombre de Astarte. Sin embargo, de la insultante claridad exterior mantenía una discreta penumbra interior. Los 2 compañeros del mástil cruzaron la entrada, celosamente vigilada por 2 musculosos nubios de tez oscura y blanco turbante, bien armados, que los saludaron con respeto, pues Hassam era muy conocido allí. En el primer momento, Khayr ed-Din se sintió desilusionado porque se encontró en lo que solo parecía ser una elegante taberna donde varios personajes satisfacían su sed. Pero una acortinada entrada y el ruido de tenue música emergente de allí hizo advertir que la mansión contaba con más templos que el dedicado al dios Baco, y el contiguo salón en verdad resultó el templo de Astarte, donde numerosas y esplendentes sacerdotisas, apenas cubiertas por vaporosos velos, ofrecían culto y sacrificio a la diosa. Los hierofantes o sacerdotes, tan numerosos como ellas, les ayudaban en la placentera tarea y a fe que unos y otros se complacían de ello. En el fondo de aquel salón, tenuemente alumbrado por lámparas de aceite perfumado, había un estrado o altar con una especie de trono en él. Lo ocupaba la mismísima diosa Astarte en persona, una bellísima joven de cabellos de oro coronados por una diadema formada con pequeños racimos de piedras preciosas. Su vestidura era tan etérea como su gracia, que asomaba impúdicamente a través de la levedad del tul de seda de la China.
A los pies de la diosa había varios jóvenes apuestos y hierofantes, a quienes por su esplendidez y riqueza de sus ropas y joyas se podía suponer príncipes y señores de la más alta alcurnia. Isabel o Sisek se hallaba reclinada voluptuosamente en un sillón recubierto en forma desordenada por varias varas de brocato de alba y brillante apariencia, de tal modo que se tenía la impresión de que la diosa descansaba sobre un cúmulo de nubes. La Astarté de Argel pasaba la punta de su lengua, sonrosada y reptiloide, sobre las uvas que sostenía en su mano derecha. Desde esa indolente posición contemplaba con expresión de fastidio y aburrimiento la danza del vientre de las odaliscas de cuerpos sinuosos y ondulantes cuyas subyugantes formas y redondeces se perfilaban contra el fondo iluminado del templo. La Astarté de Argel lanzó un gemido lánguido y aún se desmayó cuando el robusto joven de la rojiza barba llegó hasta ella. La envolvió en el hechizo de su varonil efluvio y le susurró algunas palabras al oído. A partir de aquel momento, el culto a la diosa del amor alcanzó una intensidad pocas veces lograda. La música, las bailarinas, las bebidas, la alegría desbordante, alcanzaron a dominar de tal modo a los adoradores que, prontamente emulando el desborde pasional del pelirrojo Adonis y la bella Astarté, cayeron unos en brazos de otros y en voluptuoso arrobo dejaron transcurrir las horas hasta que el rosado amanecer del desierto se coló a través de los ventanales y se llegó a los fugaces amantes de la noche hacia los rincones más alejados y oscuros del gran templo, donde habrían de encontrar placentero solaz en íntimo recogimiento. Isabel o Sisek lanzó un nuevo y voluptuoso gemido cuando el desnudo, musculoso y velludo torso sobre el que dormía se movió y aún gritó en medio de gruñidos que parecían los de un oso en celo. Isabel, llamó Caír el apasionado, agitando sus manazas y rozando y tocando con ellas las tersas, suaves y redondas gracias mórbidamente extendidas junto a él. Sí, amor mío, estoy ciego. ¿Por qué no puedo abrir los ojos? Haz un esfuerzo, querido. Son los efectos del dorado y espumeante mostagán que libaste en abundancia anoche. Oh sublime noche de las hetairas sagradas. Hago esfuerzos y no lo consigo, exclamó el pelirrojo atleta, sentándose bruscamente en el lecho y empezando a refregarse los párpados. ¿Puedes decirme qué hora es? Tengo la impresión de que he dormido siglos. Si mis sentidos de oído y de olfato no me engañan, es la hora de los reconstituyentes, respondió Sisek con un bostezo. Es decir, la hora en que mis ninfas restituyen sus fuerzas con el prosaico llantar o, en otros términos, la hora 12ª desde que salió el sol. Caír dio un salto en el lecho y cayó fuera de él con tal violencia que consiguió abrir los ojos. Lo que su rubia y bella amante decía era cierto. El día estaba declinando. «Es imposible», exclamó con acento compungido. «No puedo haber dormido tanto. Debía hallarme presente en la entrevista con el sultán. Le pedí a Hassan que me llamara». Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí y mañana continuamos explorando nuestra novela. Hasta pronto.